Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y bueno, continuamos con el libro Más gente tóxica. ¿Cómo son los que te quieren mal para sentirse bien? De Bernardo Stamateles. Hicimos una votación en las historias de Instagram y pues la verdad hubo empate entre el triangulador y otro de los perfiles que les voy a compartir la próxima semana fue el ansioso. Así que por orden de votación, hoy les voy a compartir la lectura sobre el triangulador. Nadie ama al mensajero que trae malas noticias. Sófocles. Como el jamón del sándwich. Seguramente en el transcurso de tu vida te habrás encontrado con una persona que se puso en el medio de una relación para bien o para mal, aunque en la mayoría de los casos lo hace para meter cizaña entre la gente. Al mismo tiempo es la voz del mensaje de aquel que no se atreve a decir cordialmente lo que quiere expresar o lo que piensa de alguien. ¿Qué significa ser un triangulador? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿A qué o quiénes persigue? Comencemos comprendiendo un poco más a este personaje a través de esta metáfora. El arriete era un arma de guerra utilizada en la antigüedad para derribar torres, puertas o murallas fortificadas. Consistía en un tronco grande y pesado con cabeza de metal que varias personas cargaban e impulsaban con ímpetu en el objetivo de derribar un obstáculo. En la actualidad, las fuerzas de seguridad utilizan arrietes de metal para romper puertas, paredes, etc. El arriete simboliza la manipulación. En términos cotidianos sería como llenarle la cabeza a alguien a propósito de un tercero. Muchas personas funcionan como un arriete, es decir, son usadas por los demás para golpear a otro. Esto puede ocurrir en el ámbito educativo, familiar, laboral e incluso entre amigos. Buscar arrietes es una manera de comunicarse en la que un miembro de la familia, por ejemplo, no se comunica directamente con otro miembro de la familia, pero sí lo hace con una tercera persona para que intervenga en un asunto. Analicemos el procedimiento. Tenemos a las personas A, B y C. A está enfadado con B, pero no le dice nada, sino que llama a C y se queja de B. C va a hablar con B. La triangulación es el acto de contarle a un tercero un mensaje que éste debe entregarle a la persona involucrada. Veamos. Carlos, A, le dice a Estela, B, que Paula, C, lo maltrató. A se lo dice a B para que B se lo diga a C. A usa a B como arriete sin que éste se dé cuenta de la maniobra. Ahora tenemos más conflictos que antes por un lado.
A no solucionó su problema con C y ahora se suma el conflicto de B con C. Todos pierden porque la situación no se resolvió y además ahora hay nuevos enemigos en escena. Veamos este otro ejemplo. El empleado A le dice a B que el jefe lo presiona demasiado. B lo vive como una gran injusticia y al ver la pasividad de A, interviene reivindicando los derechos laborales. El jefe no entiende a qué se refiere B, por lo que va a hablar con A y este asegura: jefe, yo nunca dije eso, dejando en mal lugar a B, que quedó envuelto en una batalla en la que no tendría que haberse metido. El chisme funciona como el principio del arriete. Por eso, no creas a fulanito cuando viene a contarte que menganito está hablando mal de ti. No creas todo lo que te dicen. El chisme proviene de un tóxico. El chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Este es un pensamiento de George Bernard Shaw. Sigo. La manera de evitar la triangulación consiste en primer lugar en hablar con la persona con la que tenemos el conflicto, sea cercana o no. Y en segundo lugar, en no decirle nunca a un tercero algo sobre otro. En caso de que hablemos y no resolvamos el problema, necesitaremos buscar ayuda de la persona apropiada. Entre los miembros de una pareja que se ha separado, es común que los hijos sean utilizados como arriete. Dile a tu madre que yo digo que... La versión más moderna de se busca arriete es este caso. La persona expone en Facebook o Twitter su malestar para ver quiénes comentan entre comillas o a quienes les gusta entre comillas su publicación, tomando así partido activo por ser el sufriente, entre comillas. Quienes lo hacen al ponerse del lado de A y experimentar malestar con B, quedan triangulados. Son una especie de arriete pasivo, dado que atacan a B escribiendo en las redes sociales. ¿Qué tipos de personas intervienen en una triangulación? El que no se atreve a afrontar el problema y busca un arriete, esto es un intermediario. Una persona necesita un arriete para que vaya a pegarle a un tercero. Está buscando ayuda, pero la pide mal. La manera sana de hacerlo es decir: tengo un problema, por favor, échame una mano y habla con él o ella, es decir, explicar que necesita un mediador para que éste salga a buscar una solución sin que se produzca ningún tipo de agresión. Otro es el que quiere manipular. Aquí, la persona busca un efecto directo, se pone en el papel de víctima o utiliza el rol de cuidador. Ten cuidado con fulanito que es difícil. De esta manera, lo que hace es generar dudas. El objetivo es influir sobre el otro. En ambos casos, el objetivo no es resolver el problema, sino golpear, dañar al otro mediante un arriete. Ok, modus operandi del triangulador. Los triángulos están destinados al fracaso porque no ofrecen soluciones, sino que ocultan el verdadero problema. Lo resuelven mediante puertas derribadas, es decir, mediante el uso de la agresividad. La técnica por excelencia para ponerse en el rol de arriete es ponerse en el lugar de víctima. ¿Por qué? Porque la gente compra esa actitud. La victimización puede adoptar alguna de estas tres formas. 1. Víctima de sí mismo. En el caso de las personas que dicen no soy capaz, no sé si podré, siempre me va mal. 2. Víctima del otro. En este caso los argumentos son: tú me haces explotar, tú me hiciste daño, mi familia me llevó al sufrimiento. Y 3. Víctima del mundo.
Sus dichos habituales son: yo quiero, pero no me dejan. El mundo no me ayuda. Si el mundo cambiara, yo lo haría. Lo cierto es que ponerse en el papel de víctima es una actitud de manipulación pasiva hacia otros. Analicemos algunas de sus facetas en detalle. Culparse por todo. Por ejemplo, la persona dice: mis padres se separaron y yo siento que fue por mi culpa. Al ponerse en rol de víctima, logra que los demás le digan: pobrecito, no eres el culpable. Usa el dolor para causar lástima. Las personas que se culpan por todo buscan un castigo para redimirse, pero no cambian su actitud. Los sistemas primitivos están dirigidos a pagar la culpa con sufrimientos, pero no producen una actitud diferente. No se trata de ser culpable. Solo siendo responsables podemos crecer. La responsabilidad es la que nos permite corregir. El castigo nos causa dolor, pero no resolvemos una situación ni modificamos las conductas. Culpar a los demás no es aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella. Este es un pensamiento de Facundo Cabral. Sigo. El autorreproche es una conducta infantil que no conduce a nada. Me digo a mí mismo: qué mal estuve, pero no cambio. La responsabilidad, sin embargo, también me lleva a pensar qué mal estuve y a continuación lo asumo y corrijo mi conducta en el futuro. Otro aspecto es culpar a otro. El lema de estas personas es: todos mis problemas vienen de fuera. Yo no puedo hacer nada. Tienen un lenguaje pasivo. El vaso se rompió, no lo rompí yo. La camisa se perdió, no la perdí yo. Son victimistas, es decir, culpan al otro de su conducta diciendo, por ejemplo: me vas a matar de un disgusto. O van de compras, pero nunca compran nada para ellas mismas y proclaman: me privé de todo para darte lo que querías. Estas personas no asumen su responsabilidad. Una vez una joven me contó: mis padres me repitieron durante años que por haberme tenido, ellos no habían podido estudiar. Estos padres culparon a su hija de su incapacidad para estudiar. La persona que acepta este tipo de justificaciones inevitablemente se queda en la posición de víctima, atascada en ese rol, imposibilitada de mirar hacia el futuro. Otra persona me contó: invité a mi padre a mi cumpleaños y en la fiesta tomó vino. Yo no sabía que no podía beber alcohol porque sufría de hipertensión. Pero él lo hizo y murió. Eso me hizo sentir terriblemente culpable e incluso mis propios familiares también me lo hicieron sentir. El caso es que ella no tenía obligación de saber que su padre no podía tomar alcohol. El que debería haberlo tenido en cuenta era su padre, no ella. Otro aspecto es ponerse en el centro del escenario. Estas personas ocupan el centro del escenario porque desean que todos reparen en su malestar. Mi problema es mucho más grande que el tuyo, aseguran. Por ejemplo, la hija le confiesa a su madre que se va a separar de su marido y la mujer le responde: no me hagas esto, me vas a matar del disgusto. O el típico caso de la persona que acompaña a un amigo a un velatorio de un ser querido y llora más que el amigo. El rol de víctima es una posición cómoda que indica que no hay aprendizaje ni cambio de conducta. Al adoptar el papel de víctima, la persona busca la disculpa del otro. Que alguien le diga: quédate tranquilo, no fue culpa tuya. El papel de víctima lo exime de asumir responsabilidades. Sin embargo, hay dolores que debemos aceptar porque forman parte de nuestra historia. Pero tenemos que vivir dolores limpios, entre comillas, sin culpa,
porque justamente cuando nos sentimos culpables nos ponemos en el rol de víctima. Para cambiar el dolor de víctima y quitarnos la culpa es necesario aceptar que tenemos ese dolor y luego reflexionar. Muy bien, tengo este dolor. ¿Qué hago a partir de ahora? Proyectar la actitud propia en otro. Las personas que proyectan su actitud en otros dicen, por ejemplo, en este lugar a ti no te reconocen. ¿Qué vida más dura has tenido? ¿Quién va a querer casarse contigo? O, pobrecito, qué carita de cansado. En realidad son ellos los que no son reconocidos. Nadie los tiene como pareja o están agotados. Te reprochan. Fue por ti que yo perdí la oportunidad de viajar por el mundo. No volví a tener pareja por cuidarte. O me sacrifiqué toda la vida para que pudieras comprar eso que tanto querías. Si te dijeron cosas por el estilo, ponerte en posición de víctima da fuerzas a quien te manipula. Victimizarse es sentirse impotente. Cuando más te hagas la víctima, más poder le estás dando a quien te lastima. En una pareja, el hecho de victimizarse es un capítulo aparte, ya que nunca hay buenos y malos, o víctimas y victimarios. El tango se baila en pareja, de manera que ambos tienen una dinámica de funcionamiento. La victimización impide asumir la responsabilidad y evita el cambio. Lo veo venir. ¿Cómo saber si estoy frente a esta clase de toxicidad? ¿Dónde se encuentran o se esconden estas personas? Veamos algunos ejemplos. Por medio de Facebook, el triangulador busca principalmente que el ariete salga a golpear, es decir, allí el propósito es causar un daño mediante el desprestigio. Una peluquera se queja en Facebook de que una de sus clientas, a la que llamaremos Isabel, no le pagó el corte de cabello. El objetivo de esta agresión virtual es lograr que esa otra persona quede mal parada delante de los demás. El agresor busca solamente desprestigiar. De ninguna manera opera que el lector llame a la persona para decirle: tienes que pagarle a la peluquera el corte que aún le debes. La motivación del que ataca por Facebook es la rabia. Analicemos más profundamente el ejemplo anterior. Isabel va a la peluquería a cortarse el pelo y no paga. La peluquera insiste, pero ella de todos modos se va sin pagar. Frente a esta situación, la peluquera sube la fotografía de su cliente a Facebook y escribe: Isabel no me pagó, ladrona. Instantes después comienzan a aparecer los me gustas y los mensajes como: la conozco, me sorprende, o sinvergüenza. Todos estos comentarios funcionan como arrietes pasivos. Sin embargo, a pesar de que la foto reciba muchos me gustas y por más que sus amigos comenten cosas insultantes hacia la clienta, la peluquera no logrará calmar la rabia que siente hacia Isabel. La técnica de desahogarse por Facebook no tiene fecha de caducidad y lo único que logrará es que la rabia de la peluquera vaya en aumento. Si continúa subiendo fotos y comentarios negativos hacia Isabel, probablemente llegará el día en que se canse y deje de hacerlo. Pero en ninguno de los dos casos logrará nada, porque el problema no se habrá solucionado. La peluquera debería enfrentarse a su clienta y hablar directamente con ella o buscar una mediadora, alguien a quien explicarle lo que ocurre y que pueda hablar con Isabel de su parte para tratar de solucionar el problema. Solo tendrá paz si actuó
correctamente y agotó todos los recursos para tratar de resolver el inconveniente. Aún así, es posible que no logre solucionarlo, en cuyo caso habrá perdido dinero, pero habrá ganado mucho en estima y paz interior. La triangulación es una coalición de dos en contra de uno. Por ejemplo, Pilatos y Herodes se odiaban, pero para matar a Jesús se unieron. Se trata de dos amigos a quienes lo único que los une es un enemigo en común, dos arrietes y una alianza, dos hacia una meta. La realidad es que la venganza nunca es útil y puede volverse en contra de quien la ejecuta, como lo que le pasó al caballo de la siguiente historia. El caballo y el venado. En un tiempo, el caballo tenía todo el pasto de la llanura solamente para él. Sucedió entonces que un venado se metió en su territorio y comió parte de su pasto. El caballo, deseando vengarse del forastero, preguntó a un hombre si quería ayudarle a castigar al venado. El hombre contestó que si él aceptaba tener un hierro en la boca y consentía en llevarlo siempre sobre su lomo, él concebiría armas eficaces contra el venado. El caballo aceptó, y así sucedió que en vez de obtener venganza contra el venado, se esclavizó al servicio del hombre. Lo que necesitamos hacer no es vengarnos, sino pensar cómo podemos resolver la situación. Y si buscamos casos que suceden a menudo, echemos un vistazo a estos ejemplos. El padre habla mal de su madre a sus hijos, la madre habla mal de su padre a los hijos, ambos padres hablan mal del otro a sus hijos. Los hijos deberían sentirse cuidados por ambos padres y no estar nunca en medio de sus conflictos. Un hijo jamás debe ser utilizado como intermediario ni mediador. Los padres tienen que aprender a separar la relación de ellos como pareja y sus conflictos de su rol de padre y madre de sus hijos. Siempre que se usa un arriete A, B y C pierden. Veamos por qué pierde cada uno. A. Por no afrontar la situación. Cuando no afrontamos un conflicto, potenciamos nuestras debilidades. No saber resolver conflictos nos genera insatisfacción, impotencia, porque es otro el que lo resolvió o no, lo cual nos provoca frustración aun cuando hayamos ganado. B. El arriete, porque tiene una nueva pelea con C. Y C, porque se disgustó con A en lugar de tratar con él, y también con B, que apareció en el camino. Actitudes sanas para resolver la triangulación. Para resolver cualquier situación conflictiva hay 3 actitudes que siempre debemos tener en cuenta. Número 1, tener el deseo de resolver el problema. El objetivo debe ser solucionar el conflicto. Si esto no está claro, nada servirá. 2, hablar con la fuente. De lo contrario, el problema no se resuelve. Y 3, buscar un mediador. Si se designa una persona para que cumpla explícitamente el rol de facilitar que 2 partes se entiendan, no hay manipulación, porque el objetivo es resolver un tema que se nos escapa de las manos. Cuando se recurre expresamente a un intermediario pueden ocurrir 2 cosas. Que el problema se resuelva, en este caso tenemos la alegría de haberlo abordado correctamente, o que el problema no se resuelva. Aquí conviene cortar la relación y seguir adelante con la satisfacción de haber actuado correctamente. Nunca debemos reaccionar en función de la emocionalidad del otro. Evitemos caer en una guerra de emociones en la que no se puede resolver nada. Lo mejor siempre es pensar, ¿cuál es el problema? Supongamos que una persona va a comprar 1 kilo de pan y porque algo, solo ella sabe qué, le desagrada, empieza a gritarle a la panadera. ¡Ladrona! ¡Mentirosa!
Si la panadera reacciona a esa emoción, habrá una polémica sin sentido. Pero si se mantiene en su eje y piensa en cuál es el problema, podrá concentrarse en resolver la situación. No es fácil, pero es posible. Siempre tenemos que analizar si hay un vínculo afectivo bajo o alto con quien nos quiere involucrar en un conflicto. Si el vínculo afectivo es bajo, por ejemplo, te hablan mal de un compañero de trabajo, lo mejor es apartarse y no entrar en el juego. Puedes responder, cuánto lo siento, o bueno, no es mi problema. Si quieren utilizarte como ariete en una situación en la que el vínculo afectivo es alto, por ejemplo, si te hablan mal de un familiar, tu actitud debe ser explicitar el juego y decir, no me corresponde a mí hablar de esa situación. Deberías hablar con la persona en cuestión, no conmigo. La cuestión es salir de esa triangulación, dejar de ser el que está en medio de dos y enviar a quien se queja a hablar con la fuente de su malestar. Si tienes claro cuál es tu función, tu límite, podrás salir del rol de mensajero ariete y evitar a la persona en conflicto a que converse con quien corresponde sin asumir un papel que luego te hará sentir desgastado, frustrado, herido y usado. Otra actitud posible es escuchar al que te habla mal de un ser querido, pero no aceptar su discurso. No salir a atacar ni a golpear a nadie. Escuchar y punto. Y finalmente, libres del triangulador tóxico. ¿Te criticaron? ¿Hablaron mal de ti? ¿Divulgaron rumores maliciosos sobre tu persona? ¿Escribieron un comentario agresivo en Facebook? A todos nos ha pasado alguna vez. Hay mucha gente tóxica suelta que pelea por tonterías y derrocha su valioso tiempo contestando a través de las redes sociales, del correo electrónico, de personas conocidas, etcétera, etcétera. Con el objetivo de desmentir agravios o acusaciones falsas. Sienten su estima herida y buscan venganza. Es fundamental que tengas presente que todos nos medimos por nuestro nivel de oponentes. Por eso, enfócate. Las águilas no cazan moscas. Un peso pesado no pelea con un peso pluma. ¿Con quiénes estás discutiendo? ¿Por qué cosas? ¿Vale la pena? ¿Quién gana más con esa pelea? ¿A quién le conviene más pelear? ¿A ti o al otro? Cuando David peleó contra Goliat, el gigante fue un necio. Él no tenía nada que ganar. Si triunfaba sobre David, la gente comentaría: solo venció a un muchachito. Ese fue el error de Goliat. El acierto de David, por su parte, fue que él sí tenía algo que ganar. No permitas que otros decidan las batallas que vas a pelear. Elige con sabiduría tus batallas. Y la última cita de este capítulo dice de la siguiente manera: es posible conseguir algo después de 3 horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir con apenas 3 palabras impregnadas de afecto. Y esto lo dijo Confucio. Y es así como terminamos el episodio del perfil tóxico de los trianguladores. Espero que les haya gustado, especialmente espero de verdad que les sirva y que lo compartan con más personas. Y creemos una red de cómo lidiar con las personas tóxicas, que ya ven que abundan demasiado. Y bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.